Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya llegamos. Estamos ya listos para salir de viaje hacia esos otros mundos que guardan respuestas de misterios, enigmas que aquí nos interesan. Dos nuevas horas de radio diferentes están ya preparadas aquí en vuestra casa, la de la radio, en la sintonía de Radio Nacional y Radio 5. Y para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, es un placer estar juntos, compartiendo este tiempo y llenando este espacio en blanco que ahora se abre con la compañía de Rodrigo Vázquez de Prada, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Hasta las 4 tenemos, y en esa noche especial de verano en la que se puede disfrutar de la radio hemos preparado unos cuantos temas de interés, pero antes la gratitud a todos por estar ahí sintonizados con nosotros. A los que nos seguís en directo en la sintonía de radio, como digo, 1 y 5, a los que estáis en los 4 rincones del planeta a través de la radio online, sabemos que hay mucha gente en muchas partes del planeta escuchándonos. Saludos desde España, un abrazo de todos nosotros. Y saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast. Sabéis que lo podéis hacer a través de la página web de Radio Nacional. Entráis en la radio a la carta y ahí podéis elegir nuestros programas. Tenéis todos para disfrutarlo a lo largo de la semana. Y este es un avance de lo que os hemos preparado. Preparándonos para el juicio final. En todo el mundo, incluso en España, hay grupos de personas que están ya listos para ese momento crítico. Esta noche, si nos acompañas, te descubriremos cómo prepararse, qué hacer, qué almacenar para ese día, esperado por muchos y que, según dicen, es inminente. Y habrá más. Son nuestras intenciones esta noche, diferentes temas para llenar esta madrugada. Y ahora, nuestro primer destino, si estáis de vacaciones, a lo mejor quizá por el norte de España huyendo del calor, es mostraros lugares mágicos. Lugares mágicos de una tierra de leyenda, hasta Euskadi nos vamos, y allí tenemos un especial invitado que nos va a abrir las puertas de algunos enigmas, disfrutar de ellos. Nuestro próximo destino nos lleva a Euskadi, el País Vasco, una tierra llena de leyendas y de lugares mágicos. Toda su geografía ha conservado un extraño halo, en el que han anidado historias de seres extraños, legendarios, de prácticas ocultas que se realizaban al amor de la lumbre. Acompáñanos en los próximos minutos para descubrir algunas de sus tradiciones y algunos de los lugares más enigmáticos de esta tierra bendecida.
Todo nuestro país está lleno, plagado de lugares mágicos. Estamos tratando de hacer una especie de guía misteriosa. En esta ocasión nos toca ir hacia el norte, a Euskadi. Allí está esperando nuestro invitado Enrique Echazarra. Egunon se dice, buenas noches. No, Gabón. Gabón. Gabón, Egunon, buenos días. Ya me confundía, Gabón. Escare Casco, sé unas cuantas cositas de... ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, un placer hablar con vosotros. Igual te digo, un placer que estés con nosotros en el programa. Eres autor de varios libros de brujería, autor de crónicas de brujería, uno de ellos, Viaje por la España de las Brujas. ¿Te gustan las brujas o qué? Pues hombre, estando aquí en el País Vasco, mejor dicho, pues imagínate, ¿no? Estoy en una tierra que siempre tiene mucha tradición brujeril y al final era obligado a tratar el tema de la brujería. Bien, y ahora has escrito un último libro que se llama 50 lugares mágicos del País Vasco, ¿no? Tiene muchos ese Euskadi, ¿verdad? Eso es. Hombre, di que todas las regiones y todas las comarcas de nuestro país pues tienen sus rincones con leyendas, con tradiciones curiosas, con milagros. Pero bueno, aquí el País Vasco, entre que los orígenes, digamos, euskaldunes son un tanto desconocidos, ¿no? Desde el momento que tenemos esa lengua, ese vasco, esa lengua en euskera, que de alguna manera es una lengua aislada, ¿no? Que los historiadores y antropólogos no se ponen de acuerdo de dónde procede, pues digamos esos orígenes enigmáticos, pues da pie un poco a hablar de Euskadi, pues con una tierra bastante mágica. Uh-huh. Y estos 50 lugares que he recogido en este libro, bueno, pues son 50 de tantos y tantos que puede haber en muchos rincones del País Vasco. Ya. Si quieres hacemos un pequeño viaje, ¿te parece? Perfecto. Empezamos por Arba, Álava, el convento perdido. ¿Qué es esto y dónde está? Mira, eso concretamente está en Vitoria. Tenemos aquí una historia muy curiosa, porque yo persiguiendo, vamos a decir, misterios, persiguiendo fantasmas, a veces me he encontrado con historias curiosas, y cuando hablo de historias son hechos históricos puros y duros que de alguna manera han dejado de lado esa investigación, vamos a llamarle misteriosa, paranormal, o llámala como quieras, y me ha enganchado totalmente la historia del lugar, ¿no? Y aquí en la calle Olaguibel, en pleno centro de Vitoria, tenemos lo que es una historia que, bueno, de los años 90 empieza, digamos, a surgir rumores que hay apariciones de fantasmas entre las instalaciones de Hacienda. E indagando en esta historia, pues descubro que hace, digamos, un montón de tiempo hubo el convento de San Francisco, un convento de mucha importancia en el País Vasco, un convento que tiene una crónica incomprensible, porque en los años 30 fue dinamitado, fue demolido, y de alguna manera ese es el gran misterio y el gran enigma histórico del convento de San Francisco. Porque uno indagando en hemeroteca, indagando en los archivos, pues no se explica cómo un convento de esas características, que tenía, bueno, 7 siglos de periodo de duración, tenía 7.000 metros cuadrados, con mucho patrimonio histórico, artístico, con mucha importancia para la ciudad de Vitoria, pues incomprensiblemente en los años 30, pues fue dinamitado, ¿no? Y entonces, como te decía, persiguiendo la historia de fantasmas, me topé con esta historia que, vamos, me cautivó desde el principio. ¿Y desapareció el convento? ¿Ya no hay restos de él? No hay restos. Bueno, podemos encontrar, el convento fue totalmente dinamitado y actualmente en la ciudad de Vitoria podemos encontrar algunos restos que fueron salvados en distintos puntos de la ciudad, que eso lo reflejo en el libro, para que el viajero que se anime a descubrir Vitoria y la historia del convento, pues pueda ver un poco esos restos que actualmente quedan en la ciudad de Vitoria, ¿no? Uh-huh. Y hacernos una idea de la grandeza que tenía ese convento franciscano. ¿Y ahora qué hay en su lugar? Pues en este lugar nos encontramos con la sede estatal de Hacienda, con la Policía Nacional, con la subdelegación del Gobierno, en fin, es una zona emblemática del centro de Vitoria, que curiosamente hay un solar interior que resulta que todavía tenemos restos del convento que no se pueden visitar, digamos, de una manera oficial, entre comillas, pero bueno, yo tuve la suerte de acceder a través de una serie de contactos y de hecho en el libro reflejo alguna fotografía donde se puede ver un poco los restos de ese convento para hacernos una idea de las proporciones y la envergadura, ¿no?, que tenía el convento. Ya, ¿y no escuchan voces extrañas los de Hacienda y los de...? Sí, es que toda la historia, digamos, misteriosa para entendernos viene de por ahí, ¿no? Por declaraciones de vigilantes de seguridad que pasaban las noches en Hacienda y decían que veían fantasmas, que oían voces, vecinos de los edificios colindantes que a su vez también oían voces de niños, el famoso Andresito, ya todo un icono del misterio en Vitoria, que se supone que es el fantasma de un niño que pulula por esos pasillos de Hacienda y que le pusieron el mote los funcionarios de Hacienda de Andresito. Entonces, ya te digo, investigando esas historias, vamos a decir, los paranormales, me encontré con esta historia histórica, nunca mejor dicho, y de igual manera, ya te digo, es un enigma incomprensible histórico a nivel local aquí de la ciudad de Vitoria. Quizá tengamos que dedicar otro tiempo a hablar de Andresito, ¿vale? Que nos cuentes cómo es. Seguimos viaje. Las huellas del temple. En Álava también hay algunos lugares donde el temple se asentó, ¿verdad? Sí, además es curioso porque, bueno, tú bien sabes, Miguel, que, bueno, la etiqueta templario en el mundo del misterio, pues viste mucho. Y muchas veces, si tenemos un lugar mágico, le ponemos la etiqueta templario y aunque no sea cierta, pues parece que eso, ¿no?, tiene más valor misterioso. Pero es curioso que de las 3 provincias vascas,
aquí en Álava, es la única provincia que de una manera documental, digamos, podemos encontrar rastros y huellas de la Orden del Temple, ¿no? Tenemos una serie de pueblos en la zona de Salinas de Añana, Cárcamo, Tuesta, una serie de pueblecitos de Álava, que ahí sí que encontramos documentación y encontramos restos de la Orden del Temple, que, digamos, de alguna manera es la única provincia, como te digo, que tiene documentación sobre esta Orden del Temple tan misteriosa que tanto nos fascina en el mundo del misterio. ¿Estuvo mucho tiempo por allí, por Álava? La verdad es que, hombre, los restos que encontramos son restos en ermitas, son restos en iglesias, son pequeños detalles. Tampoco se tuviese una presencia muy importante, digamos, para lo que fue la Orden del Temple, ¿no? Los templarios, se ve que, según los historiadores, sobre todo locales aquí de la zona de Álava, ven que, bueno, que la Orden del Temple pasó por esta zona, dejó alguna serie de huellas, alguna serie de restos, pero tampoco tuvo, digamos, una importancia vital, ¿no? Como en otros puntos del mundo donde los templarios, pues, bueno, fue una orden militar con bastante fuerza. Veo, Enrique, que en el libro das incluso las coordenadas por GPS para que la gente pueda llegar hasta el lugar exacto, ¿no? Sí, bueno, en cada, digamos, capítulo y en cada lugar se describe un poco la forma de llegar, pero a su vez, bueno, aprovechando, digamos, las tecnologías que tenemos hoy en día, y esto es una decisión muy acertada desde el punto de vista de la editorial, ¿no?, de Ediciones Sidonia, pues se detallan las coordenadas GPS para que la gente pueda llegar al mismo lugar de los sitios, ¿no?, que describimos en el libro. Uh-huh. ¿Dónde está el origen de las tormentas en Álava? ¿O cuál es el origen de las tormentas? El origen de las tormentas, según una leyenda muy curiosa, están en el lago de Arreo, ¿no? En Álava, cerca de Salinas de Añana, pasando en Anclares de la Oca, localidades muy cercanas a Vitoria, nos encontramos con un lago, con el lago de Arreo, que es un lago natural, que tiene diversas leyendas, ¿no? Y una de esas leyendas que más se divulga y que es conocida aquí en la zona es que en ese lago se forman las tormentas, pero de toda Euskadi, ¿no? Todas las tormentas que puede haber en el País Vasco se forman en ese lago, ¿no? Lógicamente, bueno, pues no deja de ser una leyenda, un relato legendario, pero es curioso cómo, de alguna manera, hilándolo un poco con el tema de la brujería que antes hablábamos, ¿no?, que siempre a las brujas aquí, sobre todo en el País Vasco, se les acusaba de crear tormentas para arruinar cosechas y para arruinar a los pescadores y demás. Pues es curioso que aquí en el País Vasco no sea un lago, ¿no?, el causante de estas tormentas. Uh-huh. Enrique, ¿el pueblo vasco es un pueblo dado a la superstición y a creer en todo este tipo de misterios folclóricos? Pues hombre, yo creo que igual más que dado a creer en estos misterios o ser supersticioso, es un pueblo que le gusta guardar, ¿no?, digamos, ese folclore popular, esa cultura popular. Y yo creo que eso es importante, ¿no?, que al fin y al cabo, aunque estos relatos muchos sean fantásticos, muchos sean mitológicos, pues bueno, forman parte de la cultura vasca y de alguna manera yo creo que hay que preservarlos, ¿no? Y bueno, por eso a la hora también de escribir este libro, pues me parecía bonito, ¿no?, recoger esas leyendas que a mí me han fascinado y de alguna manera algunas son milenarias, y que se preserven para que la gente conozca las leyendas de Euskadi. Hay muchos lugares misteriosos, mágicos en el País Vasco. Saltamos a Guipúzcoa, hay un lugar que tú relatas o narras como el de la maldición de las 3 olas. ¿Qué significa esto? Sí, mira, esto es una leyenda que es una leyenda marina que se origina en la localidad guipuzcoana de Deva, donde hay, bueno, de manera resumida y sin desvelar, digamos, toda la trama de la leyenda que viene en el libro, pues viene a contar que en cierta ocasión, pues bueno, unos pescadores tienen una serie de sueños donde sobre todo uno de ellos soñaban con una serie de olas fatales y fatídicas. Se hablaba de una ola de leche, una ola de sangre y una ola marina como tal. Entonces, bueno, esto es una especie de sueño donde auguraba que la venida de esas 3 olas pues iba a acabar en tragedia. Y luego realmente, bueno, ese sueño se convierte en realidad y estos pescadores sufren ese tipo de olas. Concretamente la ola de sangre trae una especie de maldición y desde entonces, bueno, pues la mujer y los familiares de uno de los pescadores pues fallecen en unas circunstancias un tanto extrañas, ¿no?, por, digamos, arremeter con un arpón contra esas olas, ¿no? Realmente la leyenda, yo llegué a la conclusión, porque es una leyenda que sobre todo en la zona costera del País Vasco pues es no muy común, pero sí que el trasfondo de la leyenda, digamos, es la misma, ¿no?, porque de alguna manera viene a hablar de los peligros de la mar, ¿no?, y sobre todo en ambientes marinos y en ambientes de la costa del País Vasco, pues este tipo de leyendas de olas malditas pues es algo bastante común a la hora de contar relatos y de leyendas de marineros y de pescadores. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Esta noche viajando por algunos lugares mágicos del País Vasco de Euskadi. ¿Hay dragones en Euskadi, en Guipúzcoa?
Enrique. Sí, a ver, perdona. Sí, digo si hay dragones encimas. Perdona, sí. Bueno, tenemos, es curioso, ¿no? Como un animal tan mitológico como es el dragón, pues lo encontramos en la población de Mondragón, ¿no? Nunca mejor dicho el nombre. Aquí hay una leyenda, en su época Mondragón se llamaba Gotal, sino que era la villa de Arrasate, y se supone que los vecinos de esta localidad convivían con un dragón que se llamaba Erensuge, el cual cada año habían hecho un pacto con él para que no arrasara y aniquilara a la localidad, pues habían llegado a una especie de acuerdo con él por el cual tenían que ofrecerle una especie de víctima, ¿no? De sacrificio. Entonces el dragón les permitía vivir y no arrasaba la localidad. Pero un buen día, cuando, digamos, la víctima elegida es la novia, la querida, digamos así, del herrero de la zona, pues el herrero, digamos, no está conforme con esa decisión y lo que hace es enfrentarse al dragón y aniquilarlo, ¿no? Entonces, en esta leyenda, que la he resumido así muy brevemente, de alguna manera se ve un poco los orígenes de la ciudad de Mondragón, ¿no? Del pueblo de Mondragón. Y es curioso que actualmente, si vamos a un parque, el Parque de Santa Bárbara, que es un parque que está en la misma localidad de Mondragón, pues tenemos una de las pocas estatuas, yo creo que hay en nuestro país, dedicadas a un dragón, que hace referencia un poco a esta leyenda que estamos comentando. Dragones y también ángeles. Hay una ermita que fue construida por los ángeles. Sí, además es que es curioso que esta historia se repite en diversas ermitas que he podido recorrer aquí en el País Vasco. Concretamente a la que se está refiriendo es San Lorenzo de Larre, que digamos es una ermita la cual se supone que está construida por las piedras que los ángeles portaban a ese lugar, ¿no? De hecho, este tipo de leyendas se repite en muy distintos lugares, sobre todo donde hay ermitas, donde parece que, digamos, de alguna manera han sido construidas por encargo divino, porque han sido los propios ángeles los que se han encargado de transportar y de elevar esas piedras para edificar las ermitas, ¿no? Y como ya te digo, se repite en muy distintos puntos del País Vasco esta historia de los ángeles y de las piedras. Y en muchas ocasiones se hace de un día para otro, ¿no? Sí, eso es, digamos, lo bueno de este tipo de historias, porque incluso, los humanos que quieren construir esos templos, esas ermitas, dejan las piedras en un sitio y de repente al día siguiente ya está todo edificado, porque los ángeles han estado trabajando de noche y han construido de un tirón lo que es la ermita. Saltamos a Vizcaya, otro de los enclaves llenos de misterio, y dejamos Bilbao quizá para el último momento, donde el diablo deja huella, dices, pero dejamos duendes. ¿En Guecho hay una casa encantada? Pues hombre, esa es la fama que tiene la localidad de Guecho, ¿no? Concretamente hay en el paseo marítimo hay una casa que se llama la Casa Encantada de Guecho, y realmente yo en su día, cuando me acerqué a esta casa, pensaba que efectivamente tenía algún tipo de historia misteriosa detrás, y realmente la historia es muy distinta, ¿no? Se conoce como la Casa Encantada de Guecho cuando realmente se llamaba así porque los primeros pobladores de esa residencia, estamos hablando de un palacete residencial muy importante, pues resulta que estaban habitados, sobre todo la mujer del dueño, era una mujer pues que era muy, digamos, extravagante, que de alguna manera estaba siempre montando casi fiestas encima del tejado, de la cubierta que tenía la casa, incluso cantaba ópera, en fin, hacía unas extravagancias que, claro, para una sociedad recatada de aquella época, que estamos hablando del siglo XIX, pues resulta que llamaba mucho la atención, ¿no? Y desde entonces se quedó con el mote de la Casa Encantada. Y es curioso que mucha gente piensa que ese mote viene dado un poco por apariciones o por fenómenos extraños, cuando realmente no hay nada de eso, ¿no? Sino que curiosamente todo viene relacionado con este hecho histórico que ocurrió de verdad y que de alguna manera le dio el nombre a la Casa Encantada del hecho. Hay lugares también, lo recoges en tu libro, donde hay encartaciones, exorcismos y aparecidos. ¿Dónde ocurre esto? Sí, esto es en la ermita de San Pedro de Zariquete, que es curioso porque esta ermita hace un poco de filtro, digamos, espiritual. La tradición dice que toda persona que esté poseída, para, digamos, librarle de esos demonios y de esos diablos, tiene que dar una serie de vueltas alrededor de la ermita y luego tiene que entrar dentro de la ermita para que, como te digo, esa ermita haga de filtro, ¿no? Y de esa manera, digamos, se cumpla el exorcismo y la persona quede libre de demonios. Y es una tradición que, bueno, hasta no hace muy demasiado tiempo se hacía, e incluso en alguna ocasión luego ya le buscaron variantes a lo de dar vueltas a las ermitas, que también es otro tema bastante habitual en las ermitas del País Vasco, ¿no? Lo de dar vueltas alrededor de una ermita, pues en muchos lugares sirve para quitar dolores de cabeza, para buscar esposa o esposa, en fin, dependiendo de la zona, lo de las vueltas a las ermitas tiene ahí su significado diferente. Te iba a preguntar si se sigue respetando ese culto y la gente sigue yendo allí para exorcizarse. No, actualmente no. Actualmente se ha perdido ya un poco esa tradición. De alguna manera la gente conoce lo que se hacía ahí, pero actualmente no hay constancia de que la gente, digamos, vaya a hacer esos
exorcismos, ¿no? Atravesando lo que es la ermita de San Pedro de Zariquete. Vale. Si hay lugares donde hay mensajes en las hogueras, lo recoges también en el libro. ¿Dónde es ese lugar? Los mensajes en las hogueras te refieres a los montes bocineros, sí. Supongo, ¿no? Pues resulta que esa es una tradición bastante curiosa que a mí me llamó la atención y, bueno, si la gente está aficionada al cine, recordará una de las escenas en la película El retorno del rey, del Señor de los Anillos, cómo, los protagonistas se comunican para ir a la batalla, pues encendiendo una serie de hogueras en las cumbres de los montes, y de alguna manera eso servía un poco de telégrafo óptico, ¿no? Para que la gente supiera que tenían que ir a la batalla. Pues aquí en el País Vasco hubo una época en que también para, reunir a los dirigentes de la zona, sobre todo de Vizcaya, pues encendían una serie de hogueras y se tocaban una serie de cuernos, los cuales, eran la forma de comunicarse entre las distintas comarcas para reunirse, ¿no? Y para de alguna manera, congregarse para tomar decisiones respecto a la comarca, y se utilizaba lo que se llama pues los montes bocineros, ¿no? Que son una serie de cumbres claves aquí en el País Vasco. Y terminamos este pequeño recorrido por Bilbao, un lugar donde el diablo deja huella, dices en tu libro. Sí, estás hablando concretamente del Paseo de los Caños. ¿Paseo de los Caños? Paseo de los Caños, eso es. Entre el barrio de Achur y el barrio de La Peña podemos encontrar actualmente, incluso se puede visitar lo que es un paseo que está totalmente rehabilitado y no tiene nada que ver con el paseo que se creó en el siglo XIX, donde incluso dicen que Miguel de Unamuno paseaba por allí para inspirarse, porque era un camino que, como estaba, repleto de vegetación en una especie de zona boscosa, pues de alguna manera tenía un ambiente romántico y melancólico, que ahí dicen, como te comento, que Miguel de Unamuno se inspiraba, ¿no? Pues se quedó con el nombre del Paseo de los Caños por eso, ¿no? Porque era una zona donde los desagües de la ciudad, donde las canalizaciones de la ciudad pasaban por ahí, porque es una zona de la ría, y de ahí el nombre del Paseo de los Caños. Pero aquí cuenta la leyenda que resulta que en cierta ocasión una joven que vivía en un barrio cercano al Paseo de los Caños, un barrio muy degenerado, un barrio con mucha problemática, pues harta de esa vida, se intentó quitar la vida, nunca mejor dicho, y intentó saltar, desde el Paseo de los Caños. Entonces, en ese momento, tanto un ángel como el diablo querían, hacerse con su alma, y antes de que saltara, ellos también le agarraron y de alguna forma dejaron lo que es la huella impresa en el suelo. Entonces, hasta cierto tiempo, porque luego hubo una serie de obras de reforma y ya no se puede observar, hubo unas huellas en el pavimento del Paseo de los Caños que corresponden, según la leyenda, al ángel y al diablo. Incluso se llegó a decir que la del diablo desprendió un olor a azufre, ¿no?, a la hora de acercarse y doler la huella. Qué curioso. Enrique, estamos a punto de terminar. Un lugar que tú elegirías quizá como el que más te gusta a ti, el más misterioso de todo Euskadi. Sé que es difícil. Mira, pues es muy difícil, pero mira, yo... Y que no tengamos que perdernos para ir ya la semana que viene a verlo enseguida. Mira, yo recomendaría, sobre todo si la gente es aficionado a la montaña y al montañismo y a pasear por el monte, y es un tema que no hemos tocado mucho así de lleno, es el tema de la mitología vasca, ¿no? Que la mitología vasca es un tema riquísimo aquí en el País Vasco. Resulta que tenemos lo que se llama el laberinto de Ichina, que Ichina es un macizo calcáreo que está en Vizcaya y que desde la localidad de Orozco se puede llegar a él, y es una especie de muralla inexpugnable que, la tradición cuenta que atravesar esa muralla, esta mole de montaña, pues es acceder a mundos mitológicos, ¿no? Porque realmente, pues el Basajaun, como es el señor de los bosques, las lamias, las brujas, en fin, todos estos personajes mitológicos, si realmente existieran, pues estarían ahí, en ese laberinto de China, por esas condiciones, que lo ocultan, ¿no?, al ser humano. Laberinto de China en Orozco, lo apuntamos para cuando vayamos por ahí. Gracias, Enrique, gracias sobre todo porque estás intentando que no se olviden las tradiciones y que no perdamos la memoria de nuestros ancestros que tenían toda esta mitología, que muchas veces coincide o corresponde con mundos y con verdades ocultas. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, a través de las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, @Enrique Chazarra, hay un email respecto al que sale en el libro, para la gente que me quiera ampliar lo que expongo en el libro o contar cualquier otra historia relacionada con el libro, que es lugaresmágicos@gmail.com. Y luego en el Facebook, poniendo Enrique Chazarra, ahí me tienen localizado también. Vale, prepárate que dentro de nada iremos para allá para que nos sirvas de guía y nos enseñes unos cuantos lugares, ¿vale? Fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias a vosotros. Hasta pronto. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La niña llegó en el barco de carga. La Estación Azul. Le habían puesto una Un viaje fantástico por la literatura. El rey mezcló su sangre con Un viaje real por la fantasía. un hijo o una hija, según el caso. Para los amantes de los libros, esta estación es tu punto de encuentro. Como en el cuadro de Fra Angelico, un pájaro, quizá. La Estación Azul. Gatos, Baroja. Con Ignacio Elguero Pío Caro. y Cristina Hermoso de Mendoza. Nuestro tren se detiene en Los sábados a las 4 de la tarde, tu rincón sonoro para la lectura. repleto de versos. Somos Radio Nacional. Cambiamos de tema, volvemos del norte de ese viaje mágico y vamos a hablar de un tema más de actualidad. Desde hace algunos años, profecías y otras voces se están alzando para avisar que se acerca el fin de los tiempos. Ojalá no ocurra nunca. Nosotros no creemos en ello ni queremos lanzar esas informaciones, pero por si acaso queremos estar preparados. Ahí van unas cuantas claves para estar listos para ese día del fin del mundo, que como decimos, ojalá no llegue nunca, pero por si acaso. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sobrevivir al juicio final? ¿O cómo prepararse para un hipotético fin del mundo? Hay muchas personas que lo están haciendo y se están preparando para ello. Incluso se ha formado un movimiento en todo el mundo. Se llama... El fin del mundo está cerca, o más que el fin del mundo, el juicio final está cerca. Esta noche queremos hablaros un poco de todo ello con Jonathan Bosque. Buenas noches, Jonathan. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Está cerca el juicio final? Sí, curiosamente, ¿verdad? Además, un juicio final que tampoco tiene una fecha concreta, ¿verdad? Porque yo recuerdo que hace unos años hablábamos de 2012. Sí. Hubo un aluvión de preparadores y de preparados para esta fecha, y al final, pues bueno, supimos que no iba a pasar nada y no ocurrió nada, ¿no? Pero para la gente que se prepara, para los preppers, para los survivalistas, el fin del mundo, el colapso del sistema está a la vuelta de la esquina siempre. Bueno, ahí estamos. No te he presentado, eres expresidente del GSE. ¿Qué es eso de GSE? El Grupo de Supervivencia de España. Grupos de Supervivencia de España. ¿Qué significa eso? O sea, ¿hay grupos de supervivencia en España? Sí, tanto. Bueno, nosotros fuimos los primeros oficiales, por así decirlo, ¿vale? Los que se constituyeron como asociación y sacaron adelante el plan de los búnkers y todo esto. Pero luego hay otros pues que no se han constituido como nada y libremente pues están formando sus grupos, sus colectivos de personas que hacen acopio de todo tipo de materiales de supervivencia y que están ahí a la espera a ver qué ocurre, ¿no? Con el sol. ¿Pasa en muchas partes del mundo, no solamente en España, esto de sus grupos? Sí, te asombrarías, te asombrarías. En Inglaterra, en Italia, en Australia, en Estados Unidos. Sí. Y yo creo que esta idea de los survivalistas aquí en España pues ha causado mella, ¿no? Porque yo recuerdo que por ahí al año 2010 tú buscabas cursos de supervivencia y no habían apenas. Google te daba los resultados. Y ahora te pones a mirar y hay un montón de gente que hace cursos y de todo. Ya. ¿Cómo los llamas, Jonathan? ¿Survivalistas? Survivalistas. ¿Qué significa? Pues bueno, una persona supervivencialista, ¿no? Alguien que se ha obsesionado con la supervivencia hasta el punto de convertir su vida en una supervivencia constante, ¿no? Hacer acopio de todo tipo de mochilas, de cuchillos, algodones, de todo. Ahora nos contarás exactamente lo que se puede guardar en esos lugares. Supongo que alrededor del 2012, es decir, cuando ya llegaba esa fecha, se incrementaría mucho. Primero el miedo, porque parece que hay alguien que le interesa meternos miedo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esos poderes fácticos, ¿no? Les interesa que hayan ruido en torno a una fecha o a un acontecimiento concreto y se le da mucha bola y al final, pues bueno, gente como yo mismo, no tengo ningún reparo en reconocerlo, cayó en la trampa y bueno, pues sí, llegué a estar convencido de que algo ocurriría y me preparé para eso, ¿no? Sí.
Hay mucha gente en España que haya fabricado refugios. Hay un libro que tú has escrito que se llama Cómo sobrevivir al juicio final. Estaba leyendo una parte y era curioso porque decías, estabas contando el caso de una persona que tenía una parcelita, iba al ayuntamiento y decía, quiero construir había dos formas, o decir un sótano para secar jamones, dices tú, o un búnker. Si dices un búnker, evidentemente se lía. Claro. Todos se giran y dicen, este tipo que de dónde sale, ¿no? Ajá. Y ya les has dicho el truco. Les has dicho dónde está el búnker, ¿no? Claro. A él y a todos los que te lo van a construir. Vale. ¿Hay mucha gente que está construyendo búnkeres en España? Pues mira, a mí que me conste de ex socios y gente conocida que yo aprecio y qué tal, 6. 6. Uh-huh. ¿En toda España o en la zona de Cataluña? No, solo en España. Solo en España. Ya. Te voy a preguntar cómo son también dentro de un momentito, ¿vale? ¿Cómo se piensa que puede ser el fin del mundo? ¿El sol? ¿Bombas nucleares? ¿Guerra? Cada uno tiene su propia teoría. Quizá el sol, sí, el comportamiento del sol, cada vez más errático, más misterioso, ¿no? Ya apuntaba la NASA que había un periodo de máxima actividad que se está viendo que cada vez es mayor, y eso puede pues acarrear problemas de electricidad, ¿no? De sistemas de GPS y un montón de problemas como la luz, la calefacción, las telecomunicaciones, todo eso se vendría un poco abajo. ¿Y posibilidad de guerras? Hay gente que piensa que puede ser, con estos líos que tenemos ahora entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos, por otro lado, Europa. Yo creo que estamos ahí. Corea. Sí. Yo creo que es un lío en el que estamos metidos que tarde o temprano saldrá por algún lado, ¿no? Hay que tener cuidado también cómo filtramos la información que nos llega, eso es muy importante, pero siempre estar con la oreja bien abierta porque cualquier cosa puede hacer estallar algo gordo. Espera, que hemos puesto un poquito de música, no sé si te he cortado. Puede estallar algo gordo, decías. Sí, no, simplemente daba la coletilla final. Vale. Hay gente que ha cambiado de lugar de residencia buscando lugares, sitios que fueran más seguros en el planeta o en España. Sí. Incluso gente que ha venido desde fuera para acá. A mí me consta de gente que ha venido de Italia, ha venido de Francia y han venido de otros países buscando sobre todo la altura, porque España tiene lugares muy altos y eso parece que es un hándicap a la hora de construir un refugio, ¿no? Es alto, es difícil acceso, nadie va a escalar 2.000 metros de altura en una situación de emergencia, ¿no? Entonces colocarte en un sitio estratégico bien alto pues te mantiene alejado de ciertos peligros reales, ¿no? Han venido a España, decía, gente de por ahí fuera. Sí. No sé si a residir permanentemente, pero sí por lo menos a construir sus refugios. Zonas de montaña, por lo que decías. Sí, Sierra Nevada, el Mulhacén, Zaragoza, la sierra esta que tenéis ahí en Madrid. Sí. Curioso. ¿Cómo son esos búnkeres? Bueno, primero, ¿qué hay que hacer para construir un búnker? ¿Pides permiso o te lo haces por la cara? Pues la idea de la gente es que no quiere pagar, ¿no? Más en tiempos de crisis. Entonces cada uno pues se va buscando un poco las habichuelas, las ideas, no sé, siempre en situaciones de crisis pues el ingenio se agudiza, ¿no? Y nosotros tuvimos que hacerlo también porque se nos presentaba una única opción de construcción de refugios muy costosa y bueno, dimos con otra forma de hacerlos. Uno de ellos, por ejemplo, era con containers de barco. ¿Containers de barco? Sí, ¿sabes? Estos que llevan las... por la carretera, que llevan cosas dentro de productos chinos, lo que sea. Sí. Pues estos vacíos los metes dentro de un agujerito que tú te hagas. Un agujerazo, ¿no? Un agujerazo, sí. De unos 4 metros creo que mide, ¿no? Una cosa así. Y luego, bueno, lo pavimentas bien para que haya un mínimo de seguridad, que eso no se hunda luego con la lluvia, etcétera, etcétera. Y te puedes hacer un buen refugio. Luego la otra opción también te lo puedes hacer con aceros corrugados, que son aceros que se utilizan para hacer puentes, túneles y todo esto. Y es muy barato porque es así una chapita muy fina y tú te vas a una empresa de metalurgia que haga de estos túneles, de estos corrugados, de aceros corrugados, y con unos planos que pongo yo ahí en el libro, pues puedes montarte tu búnker en cuestión de meses. Tú llegaste, no sé si preguntártelo, ¿tienes un búnker, Jonathan? No, porque yo me desintoxiqué bastante pronto de esa obsesión, ¿no? Por un temor imaginario. Yo soy una persona que, estuve estudiando, ¿no? Y durante un tiempo pues creí que era un
peligro real. Luego me di cuenta de que era un temor imaginario, entonces lo dejé un poco de lado. Pero sí que tenía la esperanza y me gustaría que se hiciera algo al respecto, ¿no? Para tener lugares, por lo menos en las zonas más peligrosas, ¿no? Como las centrales nucleares o en sitios sensibles para construir refugios, ¿no? Vale. Das algunos consejos en tu libro, Cómo sobrevivir al juicio final, que espero que nos des esta noche también. Pero, ¿cómo son los búnkeres? ¿Cuánto cuesta hacer un búnker? ¿Es barato, decías, con esos? No, barato no. A ver, un búnker, según las empresas que hay, bueno, la única empresa que parece que hay aquí en España, te puede costar unos 150.000 euros, una cosa así. Un búnker de 50 metros cuadrados, no es muy grande. ¿50 metros cuadrados? Sí. 150.000 euros es pasta, ¿eh? Ya. ¿Y qué hay dentro? Supongo que tendrá luz, agua, no sé. No, bueno, supongo que sí, que te lo pondrán para que tengas agua, tengas sí, una zona como un estanque, ¿no? De agua o equipos electrógenos para poder generar luz a través de estos motorcitos que van a gasolina, ¿no? O generadores. Exacto. Y luego un sistema de filtro de partículas radiactivas y cosas de esas. Pero ya digo que eso es con la opción, digamos, la opción real, ¿no? O sea, la opción más legal, por así decirlo. Como digo, ya gente que se ha hecho sus propios búnkeres que no ha recurrido a estas empresas y se han hecho verdaderas fortalezas. Pues yo he tenido la suerte de estar dentro de uno de ellos y no tenía nada que envidiarle a los demás. Además lo habían hecho ellos con sus propias manos, o sea que tampoco... ¿Se puede decir dónde estaba este refugio? En la zona, por lo menos, no exactamente dónde. ¿Cataluña? No, bueno, yo lo pondría, estaría por ahí, por el norte. ¿Por el norte? Sí. ¿Y está bien montado? Sí, la verdad que sí. En la parcela de la casa, en lugar de hacerse una piscina, pues el muchacho decidió hacerse su propio búnker. ¿Qué es lo que habría que tener, aparte de agua, luz y esa serie de cosas mínimas, en un búnker para sobrevivir al juicio final? Bueno, pues sobre todo una mochila de 72 horas, que ya se aconseja, ciertos ayuntamientos lo aconsejan que se hagan en las familias, ¿no? Esas mochilas de 72 horas llevan todo lo necesario, pues por ejemplo, botellas de agua, que es lo básico, ¿no? Un botiquín, pastillas potabilizadoras, cañas de pescar, de estas que se montan y se desmontan fácilmente, comida de esta enlatada, mil cosas, cuchillos, sobre todo cuchillos. Mecheros, supongo, para encender, ¿no? Sí, mecheros. Luego también hay unas cerillas que son impermeables, que pueden ser, por ejemplo, las velas de los cumpleaños, que es muy gracioso, pero una vela de cumpleaños de estas que son de broma, que soplas y luego se vuelve a encender otra vez, pues sí, por ejemplo, hace mucho viento, hace lluvia. Sí, los survivalistas son gente muy creativa. O sea que todo eso está preparado. Sí. Está todo preparado. Y te diré más, hay gente tuneando vehículos, por ejemplo, preparados, ellos los llaman vehículos antizombies. ¿Antizombies? Sí. Ya es un poco... Cuando hablamos de zombies, Miguel, se refieren básicamente a mareas humanas de personas en busca de alimento, ¿no? Sí. Y de todas tus propiedades y de todo lo que tú puedas tener de valor. Pero claro, enmascarar a esas personas humanas bajo el nombre de zombies, pues lo hace un poco más simpático, ¿no? Pero se están refiriendo a esto. Y bueno, son vehículos blindados con unas palas quitanieves, digamos, en el morro frontal, con unas rejillas de acero en las lunas delanteras, posteriores y laterales, para que no hayan roturas de lunas indeseadas. Luego unas escotillas desde las cuales salir y hacer cosas, pues bueno, bastante variopintas. Y bueno, y eso. Y pinchos en las ruedas también he visto. ¿Pinchos en las ruedas? Sí. ¿Y lo has visto tú? No lo he visto, pero me he pasado fotografías. Escucha, y armas supongo también tendrán, ¿no? Este tipo de gente. Eso es, digamos, lo más peligroso, porque aquí en España, evidentemente, la legislación no nos permite tener esas armas, ¿no? Ni hacer acopio de este tipo de municiones, ni nada. En Estados Unidos sí que es una práctica habitual. Hay programas en Estados Unidos que están hablando de los preparativos de estos preppers, ¿no? De estos survivalistas, y todos ellos pues llevan sus armas y las exhiben y tal, ¿no? Para que aquí en España hay que ser un poco más cuidadoso con eso porque nos podemos meter en problemas.
nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. Y esta noche con Jonathan Bosque hablando del juicio final, ojalá no llegue nunca, y de ese movimiento que hay en el mundo de survivalistas que están construyendo refugios. Se les ha ido un poco la olla, ¿no?, a mucha de esta gente, Jonathan. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo siempre animo a la gente a que recapacite 2 veces sobre lo que hace, ¿no? Porque está muy bien dejarse llevar por una corazonada o por un presentimiento, pero yo creo que en ese camino te puedes llevar por delante ya no solo tu propia integridad, sino a la gente que te quiere, ¿no? A la gente que te aprecia, a la gente que te rodea. Porque ellos en algún momento del día seguramente te están mirando con una cara como diciendo, oye, no estás llevando esto demasiado lejos. Y si no les prestas atención, pues evidentemente puedes pagarlo caro luego, ¿no?, con el tiempo. Casi para terminar, luego te preguntaré alguno de los consejos. ¿Qué se mete en esos búnkeres? Supongo que su comida, alimento, mantas. ¿Para cuánto tiempo están preparados para resistir? Pues cuanto más tiempo, mejor. Lo que pasa es que en un refugio es peligroso mantener a una comunidad dentro de un refugio durante mucho tiempo, porque es mejor moverse, ¿sabes? Según los survivalistas es mucho mejor tener un lugar concreto al que puedas acudir en caso de emergencia, pero como comunidad siempre es mejor la migración, ¿no? Irte moviendo de un sitio a otro, y ese refugio, pues bueno, poder acudir a él pues para coger la comida o todos esos mantas o cosas que puedas necesitar y que no te puedes llevar en tu día a día, en tu exploración de la ampliación de los territorios en los que te mueves, ¿no? Pero bueno, podríamos estar hablando depende de la capacidad de almacenaje que tenga ese búnker para comida y para agua y para todo esto. Podríamos estar hablando unos 3-6 meses. El más grande que se sepa, que tengáis noticia, que se haya construido hasta ahora, supongo en Estados Unidos o por ahí fuera. Sí. Por ejemplo, bueno, en Estados Unidos es una moda, es una cultura, es un modo de vida, es como el rock and roll. Y en otros países como por ejemplo Jerusalén, Israel. Sí, en Israel hayan construido el búnker del juicio final. Sí. Sí. Y se han gastado, pues no sé si se hablan de $200 millones, una cosa así, pero solo para las clases pudientes, solo para los políticos, y claro, con el hambre y con la miseria que estaba pasando el pueblo, pues la gente se rebela, ¿no? Y dice, oye, pues para vosotros sí, para nosotros no. Los gobiernos del mundo tienen estos, bueno, se sabe, ¿no?, que tienen estos búnkers. Sí, claro. Búnkeres. No sé cómo se dice, ¿búnkeres o búnkers? Que luego me echan la bronca. No, bueno, lo suyo sería búnkeres. Búnkeres, vale. Sí, pues porque búnkeres es en inglés, pero bueno. Vale, búnkeres. Nuestro gobierno tiene uno de ellos, ¿no? Sí, el de Moncloa, claro. Pero es perfectamente comprensible. Lo que no es comprensible es que se pague con dinero público y que nosotros no tengamos acceso. Es normalmente comprensible que el presidente del gobierno, el jefe de Estado, tenga que estar dentro del refugio. Tenemos el metro y esos sitios para meternos. Tenemos el metro y esos sitios para meternos. Sí, bueno, en Inglaterra se hacía así. Claro. El nombre del London Tube pues viene de ahí, ¿no? Vale. Jonathan, ¿cómo sobrevivir al juicio final? 3 consejos o 4, no sé, por si viene, por si acaso. Ojalá nunca tengan razón esos apocalípticos que andan por ahí, esos avisos, pero por si acaso. Pues si acaso, almacenar mucha agua, garrafas de agua potable, tenerlas bien listas, llenar una bañera incluso si hace falta y aprovechar el agua. Tener una mochila, como dije antes, de 72 horas capaces de tener pues antibióticos, medicación, analgésicos, yo qué sé, cualquier cosa que pueda ser de utilidad en casos de privación de electricidad, ¿no? Pues pensemos que si se va la luz o lo que sea, pues vamos a necesitar. Nos llama mucho la atención que siempre que se va la luz, automáticamente echamos mano al enchufe, ¿no? Al interruptor, aun sabiendo que se ha ido la luz y que no se va a encender, ¿no? Pues somos muy dependientes de la luz, pues mecheros y velas, supongo, linternas. Claro. Y sobre todo pastillas potabilizadoras. Se venden también, hay tiendas por ahí online que venden pastillas potabilizadoras porque si se va la luz, se va también los sistemas de filtrado de agua, y si se van los filtrados de agua, pues necesitaremos potabilizar agua que nos encontremos por ahí. El agua es principalmente la base de la supervivencia. Perdón.
¿Comida también, supongo? Comida, sí, se vende comida, creo que se llama liofilizada. Sí. Y la venden pues en unas bolsas envasadas al vacío, ¿no? Como si fuese pienso de perro. Luego lo sacas de allí y bueno, te lo comes deshidratado y tiene muchas proteínas y todo eso. ¿Te consta que hay mucha gente que esté haciendo esto? Sí, muchísima. ¿En nuestro país? Y cada vez a más, cada vez a más. Si tú te metes en los portales esos de sus rivalistas que hay por ahí, tú vas viendo la creciente afluencia que tienen y la cantidad de temas variados que se tratan y sí, están, de hecho, son muy útiles, ¿no? Y están hechas para eso, para alertar a las personas interesadas, ¿no? Pero yo creo que siempre y cuando nos lo llevemos al extremo del esperpento. Una pausa para la actualidad y regresamos. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. En la segunda parte nos vamos a la búsqueda de algunos seres que habitan en la noche. Según comentan ellos, prefieren hacernos pensar que no existen, pero a lo mejor están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Descúbrelo en esa segunda parte del Espacio en Blanco, no te lo pierdas. Face, buscarnos en el Espacio en Blanco con saludos para todos los que estéis ahí. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Siguen abierto para vuestras consultas. Para todos los saludos y el agradecimiento por estar ahí. Volvemos enseguida. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros en este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.